nos recuerda el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 6. Y además de eso también nos habla de esas obras de piedad, como es la oración. Y la dejé de última porque aquí vamos a arrancar realmente el tema y dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas o quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero yo, cuando oremos o cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Palabra del Señor. Y el Señor en el Evangelio, ¿verdad?, que escuchamos en la Eucaristía, nos habla hoy de qué, de una oración hermosa, la oración que Él mismo nos enseñó. ¿La recuerdan? ¿Cuál es esa oración? El Padre Nuestro. Por lo tanto, el Señor nos invita a la oración, nos invita a hablarle ¿a quién? A papá, a papaíto, Abba, Padre, papaíto, como lo decía el sacerdote y como nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Que es la frase más hermosa para nosotros empezar a adentrarnos en ese momento de oración. Y nos dice, y podemos interpretar de allí que el Señor nos invita a orar directamente, directo, vía satélite, directo con el Padre de Dios, ¿verdad? Ese Padre creador, amoroso, misericordioso, que nos llena de su presencia y que nos invita a ese Padre de amor, ¿verdad?, a estar tranquilos, a no desesperarnos, porque ¿quién más que es nuestro Creador conoce, ¿verdad?, a sus criaturas? ¿Quién más? Él que nos ha creado no nos va a conocer. Por eso tenemos que, y ese es el principio cuando nos enseña el Señor, esa parte de la oración del Padre Nuestro. Es el trato filial entre nosotros, las criaturas, con nuestro Padre Creador. Pero hay algo muy importante allí. Nosotros no debemos pensar que con orar, con rezar el Padre Nuestro, ya hemos conseguido esa oración. Nosotros tenemos que ser conscientes que no debemos dejar de lado el diálogo, escuchen bien, el diálogo que debemos hacer para con nuestro Dios y Salvador, con Jesucristo, nuestro Dios y amigo, Él que siempre está allí, abierto de brazos de par en par, para recibir nuestra súplica, para escuchar nuestras súplicas. ¿Para escuchar qué? Nuestras súplicas. No todo el tiempo, ¿verdad?, son súplicas. Pues también Él escucha lo que Él mismo nos ha regalado, pero Él quiere escuchar de nosotros una palabra de agradecimiento, ¿verdad que sí? También en el momento de la oración agradecerle tanto a ese Señor y Dios que nos ha dado muchas bendiciones. Por eso Él siempre, escuchen bien, está dispuesto a escucharnos. Pero nosotros debemos preparar nuestros corazones, debemos preparar nuestra mente, nuestra vida. Es verdad que a veces el tumulto, la gente, la situación y todo lo demás nos quita mucho tiempo, bastante tiempo, ¿verdad?, para poder entablar ese diálogo amoroso y misericordioso con el Señor. Pero hemos aprendido nosotros los creyentes a través de nuestra iglesia que solo con lo mínimo, ¿no?, por lo menos hacer jaculatorias al Señor en donde estemos, en una cola, en un problema, en una dificultad. Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo en ti. Señor, yo espero en ti. Tú eres mi proveedor. Tú eres, Señor, el Todopoderoso y que nos va a dar lo que tanto anhelamos. Pero tenemos que tener una preparación para eso. Dice la palabra de Dios que no todo el que dice Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos. Hay una palabra que el Señor nos regala también tocando este punto, que es en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Lo voy a leer desde el 4, y dice lo siguiente, para que nosotros estemos atentos como el Señor quiere que realmente lleguemos a su presencia, acá estando en la tierra, acá, ¿no?, desde este momento. Dice la palabra de Dios así: acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon,
pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor, y de mucho valor. De esta manera, es el versículo 5, dice, de esta manera Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Que ofrezca qué? Sacrificios espirituales agradables a Dios. Hoy, cuando estaba leyendo y orando para poder traer este tema, en un momento que pude leer mi celular, había un mensaje de alguien que mandaba un mensaje y una reflexión, y decía algo muy importante y que nosotros tenemos que tener siempre en consideración. Las cosas materiales, todo lo material, cuando vayamos a pasar a la presencia de Dios, ¿dónde se quedan? Aquí en la tierra. Iremos a la presencia de Dios. ¿Qué nos vamos a llevar? Las obras, la parte espiritual. Eso es lo que nos vamos a llevar a la presencia del Señor. Entonces, ella decía, ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué, verdad, exaltarnos? Porque, bueno, humanamente es difícil el tiempo, la situación, pero los que conocemos del Señor, los creyentes, los que creemos en el Señor, tenemos que tener la plena confianza de que si el Señor está a mi lado, jamás Él no va a dejar que pasemos o que tropecemos con una piedra o con... Amén. Por eso tenemos que estar siempre conscientes de eso. Pero el Señor nos dice acá que nos acerquemos. Él siempre está abierto a nuestra oración, a nuestra súplica, pero Él compara a nosotros a esas piedras vivas. Piedras vivas, piedras preciosas, como le dice la palabra que acabo de leer. El Señor nos compara con eso. Porque nosotros tenemos, además de eso, nos dice que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales agradables ¿a quién? A Dios. ¿Agradables a los hombres? No. ¿Agradables a quién? A Dios, hermanos. Y por eso, ante estos tiempos difíciles, ante estos tiempos que nos cansamos, que nos hacen falta ganas para orar, ¿verdad? Dice una hermana muy querida que cuando no tenemos ganas de orar, para orar tenemos que orar. Si no tiene ganas de orar, ore. Si no tiene ganas de orar, ¿qué? Ore. Vamos a orar. Esa falta de ganas y cuántas cosas más han llevado a nosotros los creyentes a abandonar la oración. A abandonar, como lo dice San Juan Pablo II, abandonar ese templo, o sea, esa casa de oración.